tratar de conocer un poco la historia de la Iglesia, un poco con los datos que os voy a aportar. En primer lugar, bueno, conviene igual que os comente un poco la perspectiva con la que yo veo una iglesia, que es un poco, va a influir mucho en cómo contar la iglesia. Porque al final, yo por formación soy arqueólogo, a los arqueólogos normalmente nos identificáis haciendo excavaciones en el suelo, igual habéis estado en Santa María, la catedral, nos visteis allí cómo estábamos excavando. Pero hay una disciplina dentro de la propia arqueología que se llama arqueología de la arquitectura, que no tiene tanto que ver con excavar en el suelo, sino con hacer un estudio de los muros que se conservan en alzada de una iglesia. Y nosotros lo que buscamos en estos muros son los estratos. Cuando excavamos buscamos estratos en la tierra y cuando miramos los muros buscamos los estratos. ¿Por qué? Porque los estratos que hacen que la iglesia sea como una especie de collage que se ha construido a lo largo de los siglos, si tú tienes la vista por un lado más o menos adiestrada y una cierta metodología, es como si las piedras de la iglesia fueran un libro que te cuenta la historia sin necesidad de ir a los documentos. Y entonces voy a convertir esto un poco en un breve taller de arqueología. Entonces vamos a intentar simplemente que os fijéis en ciertas cosas que las estáis viendo, pero que igual al final no os fijáis mucho. ¿De acuerdo? Y veréis que eso, sin que yo hable de fechas, luego hablaremos de fechas, ya nos cuenta un poco la historia de la iglesia. Bien. ¿Veis? Hay una ventanita tapada. Esa la identificáis claramente, ¿no? Diferente de que ya es evidente que es como de estilo románico, lo que es todavía más evidente es que está medio tapada. Por lo tanto, lo más evidente es que esa capilla es posterior a la ventana. La arqueología se hace con estas cosas tan chorras, me vais a permitir. Cuando tú haces un puzzle, que si el puzzle tiene 14 o 15 piezas y vas uniendo las piezas y ves el orden en que se construyen uno detrás de otro, puedes construir, reconstruir la historia del edificio, al menos en el sentido en el orden en que se fue construyendo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces esa ventanita la veis. Vamos a ver más cosas. ¿Veis, por ejemplo, las ventanas grandes que tiene, los grandes ventanales que tiene arriba la iglesia? Sí. ¿Veis que los ventanales, había otros más antiguos? Sí. ¿Cómo eran esos? Eran redondos. Eso también es un detalle interesante, ¿eh? Estas ventanas se reformaron en un momento dado y originalmente eran óculos, eran circulares. Más cosas, ¿qué vemos? ¿Veis arriba el remate de los contrafuertes? Cómo la iglesia tiene un pequeño recrecido de como 1 metro y pico. ¿A qué se debe ese recrecido? Bueno, luego lo comentaremos, pero ese recrecido también nos cuenta la historia del edificio. ¿Qué más cosas vemos? ¿Veis ese contrafuerte? Que tiene unos pedacitos como de ladrillo y tiene incluso como un corte. Bien, eso dirías, ¿por qué creéis que es ese corte? Algo pegado, ¿no? Supongamos que no tenemos información. Ah, claro, tú estás viendo la foto. No te estás viendo la foto. Te has adelantado. Y entonces, si no tuviésemos la foto, podríamos decir que efectivamente lo que tú comentabas, ahí hubo algo adosado. Y ya sería un dato importante. Pero es que aparte tenemos la foto. Entonces en la foto podéis ver pasar esos cuadernillos que rulen un poquito. Entonces, es ¿veis que tenía un edificio adosado a la cabecera? Y creo que Blanca estuvo hasta los 80 o por ahí, ¿no? Lo derribaron recién. Sí, la casa esa es como las escuelas, era aquello. Blanca era la escuela. Era la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, en el interior esa escuela tendría una puerta. Cuando hicieron esa puerta, cortaron sin ningún empacho un trozo del contrafuerte. Que esto era una cosa que sucede habitualmente cuando se construye constantemente sobre cosas antiguas. Bien, vamos a avanzar unos pasos y vamos a seguir mirando la iglesia. Abajo podéis ver como una especie de cornisilla. Debajo de la ventana románica que teníamos ahí, había como una cornisa que corría por debajo de la ventana. Esa cornisa aquí se ve mucho peor, porque cuando hicieron el adosado, cuando hicieron la escuela y la adosaron, limaron esa cornisa y solo podemos ver la parte que quedaba empotrada dentro del muro. Pero se ve perfectamente hasta dónde va esa cornisa. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite, por ejemplo, saber cómo eran más o menos las dimensiones de la cabecera románica original, que tendría un ancho muy parecido al actual. Lo que
no tenía aquella iglesia románica original son los contrafuertes. Los contrafuertes se colocaron después, cuando se construyeron las bóvedas, ¿de acuerdo? Más cosas que se ven. ¿Veis en medio como un agujero? Una ventana. Una ventana. Claro, la primitiva iglesia románica, probablemente del mismo modo que tenía un ventanuco que se ha conservado mejor mirando hacia el sur, que es el que hemos visto, tendría todavía con más sentido uno en la zona frontal. Ese sitio de mancha que vemos en medio, en realidad es el relleno que colocaron después de quitar las piedras que conformaban la primitiva ventana. Y ya os pido que agujéis todavía más la vista y a ver si identificáis ciertas piedras a cierta altura que están colocadas apuntando hacia arriba, sí. ¿Las veis cerca de los contrafuertes? De las esquinitas. ¿Qué creéis que marcan eso? Marca el límite donde estaba el primitivo tejado de la iglesia románica. Ahí empezaba la antigua iglesia románica. La gótica, la que vino después, es fruto de un recrecimiento. Pero esas piedras que están ahí inclinadas, sobre todo a ese lado, se ve mejor, nos marcan en la posición del primitivo tejado. Y ya por último, si el que tenga curiosidad, veámoslo aquí. ¿Sabéis lo que son los canecillos en las iglesias románicas? Eso que es donde arranca el tejado, que a veces están esculpidos y tienen esculturas. Pues ese es el resto de un canecillo. Cuando hicieron obras en el siglo XV, en el siglo XVI, lo que sobresalía del canecillo, porque el canecillo está para sobresalir, para sostener. Pero cuando hacen la obra nueva, esos canecillos muchos los quitan, por eso no quedan ni restos, pero ese completamente cuadrado quedó el tajo y quedó la parte que estaba empotrada en el muro en su sitio. ¿Eso qué nos sirve a un arqueólogo o una arqueóloga? Pues para saber cómo era la forma de la primitiva iglesia románica, y fijaos, sin ni siquiera excavar 1 metro cuadrado y sin ni siquiera ir a un archivo. Con eso eso lo hemos hecho solo con estos ojitos. Luego, obviamente, no somos tontos, pues vamos al archivo y hacemos excavaciones, porque hay que recabar información allí donde se pueda y complementarla, obviamente. Es importante comentar que, como bien ha comentado Elena, Elorriaga aparece por primera vez citada en la documentación en ese documento que se llama de la Reja de San Millán, y ese documento es del año 1025. Aquí, al menos la iglesia que tenemos a la vista en Alfado, es una iglesia de época románica. Por lo tanto, es muy posterior a esa primera mención en el documento de la Reja de San Millán. Hay que pensar que en este lugar tuvo que haber una iglesia todavía más antigua a la iglesia románica, que a simple vista, por lo menos en los muros, no se puede ver. Esa, desde luego, si algún día aspiramos a encontrarla, será haciendo una excavación en cualquiera de estos lugares, ¿de acuerdo? Venga, vamos a alejarnos del sitio este tan peligroso que en un momento dado se tapa. ¿Por qué se tapa? Lo veremos desde dentro, no hay ningún problema. Todo este edificio que podemos ver, ahí hay restos de otra ventana, ya lo veis, donde está la ventana actual, hay restos de una ventana todavía más antigua, y todo este edificio era la primera, digamos, casa de juntas. La primera casa de juntas, o sea, porque originalmente el origen de Adijosdalgo de Elorriaga se fecha habitualmente hacia el siglo XIII, ¿de acuerdo? En el siglo XIII. En esa época las juntas, estos hijosdalgo, las debían en el interior de la iglesia. Pero claro, cuando algo lleva muchas décadas haciéndose, pues en algún momento alguien llega a la conclusión de que hay que disponer de un edificio mejor acondicionado. Y entonces cogen el pórtico de la iglesia y hacen un pórtico cerrado. Si os fijáis, la mayor parte de las iglesias alavesas en el entorno de la llanada son pórticos que tienen más aberturas con respecto al exterior. Y este solo tiene la ventana y esa puerta. ¿Por qué? Porque en realidad es un edificio pensado para que la gente se junte y no conviene que corra demasiado el aire, sobre todo en épocas en las que hace frío. Y dentro es donde empiezan a reunirse los miembros de la Junta de Hijosdalgo, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Bueno, esto que vemos se le denomina, es un usillo que no es por dentro una escalera de caracol, que es la que vais a subir para ver el archivo, ¿de acuerdo? Y también era el que sirve para subir a lo alto del campanario, ¿de acuerdo? Bien, detrás del usillo, el usillo se adosa a un contrafuerte. ¿Veis ese contrafuerte? Y si veis ese contrafuerte, está colocado de forma oblicua en la esquina de la iglesia.
La oblicuidad de ese contrafuerte lo que nos está indicando es que la iglesia en un momento dado acababa ahí. Y la torre la adosaron en un momento después. La primitiva iglesia probablemente lo que tenía era una especie de espadaña. O otra torrecita en otro lugar, o incluso una torre de madera, porque no hay que olvidar que en esta época la arquitectura en madera existía, está documentada, lo que pasa es que deja escasos restos, ¿no? Bien, eso es un detalle. Otro detalle, una vez se construye la torre, fijaos en esa ventana. ¿Veis esa ventana que está tapada? El husillo tapa esa ventana. Luego eso nos está diciendo que el husillo, la escalera de caracol, no la hicieron cuando hicieron la torre, es posterior que la torre. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que la primitiva torre, el interior de la primitiva, antes de que la viesen en el hueco que vais a poder ver ahora, donde está el archivo, era el propio acceso a la propia torre, se hacía por el interior de la iglesia. Cuando trasladaron el archivo y construyeron el nuevo coro que vais a ver y os explicaremos dentro, cuando hicieron todo eso tuvieron que construir el husillo, porque habían vaciado, habían desventrado el interior de la torre y ya no se podía utilizar para acceder al campanario, había que construir un acceso anejo. Y estos son los restos del acceso anejo, ¿de acuerdo? Para que veáis que así, poco a poco, y si lo pones en orden, todavía no he hecho alusión a ningún documento, he hablado un poco de románico y de gótico, pero estamos simplemente observando el edificio y aprendiendo lo que nos cuenta, ¿de acuerdo? Luego ya hablaremos de fechas y hablaremos de documentos. Vamos ya un poco para adentro.